A los aficionados al heavy metal les sonará una canción del grupo sueco Sabaton, titulada The Attack of the Dead Men. El estribillo dice así: y ahí es cuando los muertos marchan de nuevo. Osowek, una y otra vez. Ataque de los muertos. 100 hombres enfrentándose cabeza a cabeza una vez más. 100 hombres cargan otra vez, mueren otra vez. La letra cuenta la espeluznante historia ambientada en la Primera Guerra Mundial. La acción casi suicida que realizaron unos soldados rusos lacerados por el gas del cloro, lanzados por los alemanes y cuyo espectro de ultratumba espantó al enemigo. Esta es la historia del ataque de los hombres muertos. Pero, antes de seguir, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video de esta hazaña que dejó marcada la historia mundial. Los hechos, aunque solo se tiene la versión rusa de archivos militares y del diario del regimiento que protagonizó el episodio, tuvieron un lugar en el verano de 1915, en el contexto del asedio a la fortaleza que menciona la canción, situada en el noroeste de Polonia. Era conocida como Osowek, aunque en la realidad se trataba de una construcción del Imperio Ruso erigida entre 1882 y 1892 para proteger su frontera occidental ante una hipotética invasión germana, ya que se ubica apenas a 50 kilómetros de Prusia Oriental, custodiando el único paso que existía para salvar las marismas y pantanos que se extendían por la zona y constituían una barrera natural. Los alemanes llegaron en febrero de 1915. Unos meses antes, la ofensiva rusa contra Prusia había fracasado en Tannenberg, provocando unas pérdidas enormes que sumaban 72.000 bajas entre muertos y heridos, más 92.000 prisioneros, lo que obligó a hacer una retirada que dejaba a Polonia a merced del enemigo. Eso constituía una seria amenaza, ya que podía convertir ese país en una puerta de entrada a Rusia. Efectivamente, en septiembre, el mariscal de campo Paul von Hindenburg lanzó una potente ofensiva contra cuantiosas fuerzas que antes de acabar el invierno aparecieron ante Osowek. Eran 14 batallones de infantería, uno de zapadores, una 30 de cañones pesados y otra tantas de baterías de bombardeo con gases. Frente a ellos se atrincheraban en la fortaleza militar 500.000 de soldados del 226 Régimen de Infantería Semiliansky, que bajo el mando del teniente general Nikolai Alexandrovich recibieron la orden de resistir todo lo que pudieran. La compañía 9, 10 y 12 se ubicaron en el reducto central, mientras la 11 lo hacía en el flanco izquierdo llamado posición Sosnia, y la número 1 en el derecho, la posición Bialodrogny. 400 milicianos se unieron también, repartiéndose por las posiciones. Contaban con 200 cañones, por lo que para no sufrir bajas, los alemanes iniciaron una serie de bombardeos con su artillería, esperando que la potencia de fuego intimidase lo suficiente a los defensores como para rendirse en un plazo breve. Sin embargo, pese a que cayó sobre ellos cerca de 500.000 de proyectiles, los rusos no dieron su brazo a torcer. Las explosiones fueron demoliendo los muros y transformando las fortalezas en un montón de ruinas humeantes, dejando incomunicados a sus defensores. Pero estos continuaban cerrando el paso a los teutones, quienes no tuvieron más remedio que recurrir a lo que habían estado intentando evitar hasta entonces: tomar la posición al asalto. Así se sucedieron hasta 9 cargas frontales de la infantería, que se estrellaron contra los pétreos sin conseguir superarlos. El avance germano se había estancado. Se pensaba someter en muy poco tiempo y sin pérdidas. Osowek llevaba más de 5 meses resistiendo el asedio, cuando el mando enemigo decidió recurrir a medidas totalmente drásticas. Visto que ni las bombas, ni el hambre, ni el cansancio parecían suficientes para persuadir a los rusos, por esa razón, el 6 de agosto se empezó a ordenar los ataques con gas a las 4 de la mañana, cuando las condiciones meteorológicas se mostraron favorables. La artillería disparó una andanada formándose una densa y siniestra nube verde de 12 metros y varios kilómetros de ancho, que en efecto fue empujada por el viento hacia los defensores, tardando unos 10 minutos en llegar, para horror de estos que contemplaban angustiados su inevitable avance. Hay discrepancia entre los historiadores sobre el tipo de gas empleado, si es una mezcla de cloro y bromo o solo el primero, al igual que el método para lanzarlo, proyectiles o cilindros. En cualquier caso, el cloro era componente básico de diversas variantes de gas, siendo el más célebre el diocloro,
que resultaba extremadamente neumotóxico. De ahí que comenzara a dársele uso bélico en la primavera de ese año. Fue durante el sitio de Ypres, razón por la cual se le conocía también como Impérita. Asimismo, el color que adquiría su nube lo supuso en tercer apodo, como gas mostaza. Pese a lo que suele creerse normalmente, esa arma no provocaba solo asfixia, sino también otros efectos en la piel, tan terribles o más que esta, ya que actuaba por simple contacto con la piel. Entre dichos efectos pueden contarse náuseas, vómitos, dolor abdominal, convulsiones, dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, hinchazón de ojos, ceguera y enrojecimiento general de la piel. Pero por mucho, lo peor eran las quemaduras, pues el gas al contacto con la humedad de las mucosas y tejidos blandos funcionaba como un ácido. En realidad, depende del tiempo de exposición, pero sin las protecciones necesarias, quien sufriera este ataque corría un serio peligro, y por eso se hizo común en la contienda que los soldados estuvieran equipados con máscaras antigas. En el caso de Osowiec, eran pocos los rusos que disponían de ellas. Recordemos que casi la mitad eran simples milicianos, así que tuvieron que improvisar frenéticamente sobre la marcha, utilizando sus camisas empapadas en agua u orina para envolverse la cabeza. También aplicaron otros sistemas como quemar paja y regar a los parpatos con cal. Ahora bien, una cosa es tomar medidas desesperadas y otro el efecto real que tengan. El gas resultó prácticamente imposible de detener y mató a la mayoría, además de condenar a medio plazo a los demás, al contaminar agua, víveres, hasta las armas y herramientas se cubrían de óxido. 3 compañías, 9, 10 y 11, fueron exterminadas por completo, junto con la mitad de la 12. Pero lo peor para el centenar de supervivientes fueron las terribles secuelas físicas sufridas, pues, como explicaba antes, todos habían quedado en un lamentable estado, cubierto de quemaduras, inflaciones, exhalando agónicos sonidos en un esfuerzo por tomar bocanadas de aire, y sin apenas poder moverse por los temblores o dolores que sufrían. La imagen general era totalmente aterradora. Además, a su paso la nube gaseosa había ido arrasándolo todo. La hierba se volvió negruzca, las hojas de los árboles amarillaron y todos los animales que aún había en los contornos, como aves, anfibios, insectos, cayeron totalmente muertos, originando un macabro tapiz en el paisaje. Para rematar la operación, los alemanes reiniciaron sus bombardeos. 12 batallones de la 11ª División Landwehr, uno de los 7.000 efectivos, volvieron a lanzarse al asalto para aprovechar la imaginable debilidad de los defensores, pero nadie se esperaba que ocurriera lo que vino a continuación. Una escena digna de la más cruda película de terror. Los rusos habían perdido a todos sus oficiales, y el hombre de mayor grado que seguía vivo, aunque maltrecho, era un subteniente llamado Vladimir Karpovich Kotlinski, considerando que si no le mataban los alemanes, fallecerían de todos modos lenta y dolorosamente por los efectos del gas. Convenció a los moribundos hombres de su compañía, la número 13, más los de la 8, para salir a campo abierto y atacar a los germanos a la desesperada. Y así, cuando los soldados teutones de la primera oleada se acercaban, se encontraron con lo que les cerraba el paso, un ejército escalofriante. Lo cierto es que era muy poco numeroso, no llegaba ni siquiera al centenar, pero parecía estar formado por muertos que recién habían salido de sus tumbas. Y es que los rusos presentaban un espeluznante aspecto, las cabezas aún envueltas con sus improvisadas vendajes que asemejaban sudarios, cubiertos de sangres, bayonetas caladas, harapos por uniformes y sobre todo aquellos terribles daños en sus caras y cuerpos, piel verdosa, ojos oscurecidos por el cloro que se abalanzaban sobre ellos. Según algunas fuentes, proferían pavorosos alaridos de guerra, pero es bastante improbable que lo hicieran, al menos de forma general, porque al mismo tiempo tenían que vomitar escupiendo pedazos de sus propios pulmones, auténticos muertos vivientes, que protegidos por los 5 cañones que quedaban, detuvieron la carga de los guerreros germanos, espantados ante aquellos adversarios de pesadilla. El ataque prematuro, sin dar tiempo que el gas actuara plenamente sobre el enemigo, y la resistencia de los propios alemanes a avanzar por la nube y el terreno pantanoso, constituyeron un factor que, junto con la sobrecogedora imagen del rival, hizo que los atacantes retrocediesen asustados a sus líneas
Atrás dejaron a 25 que, aterrorizados, se enredaron en sus propias alambradas, cayendo prisioneros, y con ellos varios cañones. La mitad de la otra compañía rusa, la 12 del subteniente Glaukov, también capturó 15 y unas cuantas piezas de artillería más. Kotlinski recibiría póstumamente la Orden de San Jorge por su heroica acción, que permitió a Sowiec salvarse in extremis a mano de una exigua fuerza que, eso sí, parecía haber llegado desde el más allá. La fortaleza siguió soportando bombardeos unos días, pero dado que ya no quedaban recursos para aguantar más, el 15 de agosto se recibió la orden de evacuación. Dicho y hecho, los zapadores dinamitaron el polvorín y luego todos abandonaron la posición. Bueno, no todos, porque entre los que se fueron no estaba el subteniente Kotlinski. Esta vez había muerto de verdad, el héroe que comandó una legión de muertos. Y así podemos ver que otra vez la realidad supera la ficción. Y bueno, espero les haya gustado esta historia sobre lo sangrienta que fue la Primera Guerra Mundial, algo que sucedió en realidad y marcó toda la historia de las guerras próximamente. Este ha sido el Nido del Cuervo. Hasta la próxima.